Hay un tema que es muy interesante y quiero compartir con todos, que es proceso y decisión. Los bendigo a todos grandemente. Para mí es un placer transmitir las enseñanzas del Señor, porque esos son vida para nuestras vidas y vida para nuestros huesos. Dice el Señor en su palabra que el que creyere en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Procesos y decisión he tomado como ejemplo el águila. Y es lindo hacer una analogía sobre el ser humano con el águila. El águila, a través de la palabra Dios, nos las da como ejemplo de vida, de enseñanza, de fuerza. Nosotros a lo largo de nuestras vidas pasamos por situaciones buenas y situaciones malas. Estas situaciones buenas y malas nos inducen a cambios en la forma cómo desarrollar nuestras actividades o también cómo desarrollarnos en nuestro entorno. Nosotros como seres pertenecientes a un medio natural nos vamos a encontrar viviendo día a día que tenemos que ir transformándonos y a través de esta transformación nos vemos sometidos en la mayoría de las veces a pasar por procesos y por ende este proceso nos va a llevar o nos obliga a tomar una decisión. A través de un proceso nosotros tenemos que ir tomando decisiones. El proceso podríamos decir de esto que es como un estado o puede ser una condición que lleva a una transformación. ¿Y qué mejor lo puede explicar la palabra del Señor en las cartas de segunda a los Corintios, que dice 3:18, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. También las cartas a los Romanos nos dice capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo. El Señor nos manda que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor dice que nosotros tenemos que poner entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así el Señor, a través de su palabra, nos ayuda a que nosotros vamos a pasar por ese proceso, vamos a tener una transformación de acuerdo cuando nosotros decidamos. ¿Y cómo vamos a decidir? Dice aquí la palabra, porque a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a todo entendimiento y nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque las bendiciones de Dios no traen tristeza con ella. La bendición de Dios trae paz, trae tranquilidad, trae gozo y trae esa fortaleza a nuestras vidas. Entonces el proceso nos lleva a una transformación. Esa dicha transformación ha sido a través de una decisión. Para yo ser transformada tengo que tener una decisión. Nosotros decidimos no conformarnos, sino transformarnos, renovándonos para de esta manera poder comprobar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuándo yo puedo comprobar la voluntad de Dios a mi vida? Cuando yo tome una decisión de que yo tengo que interiorizar las palabras, las promesas, los estatutos, los mandamientos del Señor que son absolutas para mi vida y que a través del Espíritu Santo me van a llevar a un entendimiento. La decisión es la determinación. ¿Qué es una decisión? Es la acción firme que tiene el individuo para tomar una decisión sobre algo. Nosotros determinamos que yo puedo cambiar esta situación. Nosotros determinamos que yo no me puedo quedar en esta situación, que yo tengo que decidir a cambiarla, a ver una transformación en mi vida
En la circunstancia, nosotros podemos determinar, transformar situaciones que no están haciendo bien para mi vida. Podríamos actuar con determinación y que esto sería parte del secreto para que nosotros pudiésemos lograr éxito en todo lo que nosotros vayamos y nosotros emprendamos. Vemos que hay un versículo que nos da muchos ejemplos de determinación. Y este versículo está en el libro de Josué 1:7 y es bien hermoso. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el Señor nos da como esa clave para que nosotros seamos personas exitosas, que nos vayan bien, que seamos personas que lleguemos a tener ese éxito. Y ese éxito está en la palabra de Dios, en sus promesas. Pero dice el Señor que solamente los esforzados y los valientes, no los que colocan la razón más que la fuerza, sino los que colocan en su vida al Espíritu Santo para ser guiados, para ser transformados. Cuando nosotros vivimos estos procesos agarrados de la mano del Señor, a nosotros todo nos va a ir bien. Y los procesos que van a ser largos, muy largos, cuando nosotros decidimos decirle, Señor, yo me agarro de tu mano, mi mano derecha no te va a soltar porque tú eres el único que me vas a ayudar a llegar al fin que tú quieres para mí. Entonces el Señor va a darme fuerzas y me va a dar fuerzas como el búfalo, porque yo en mis propias fuerzas no puedo hacer nada. Porque aún dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces el Señor nos quiere que a través de su poder, de su fuerza, de su misericordia, nosotros nos apoyemos y no actuemos ligeramente, sino que nosotros busquemos la ayuda y la dirección que viene de parte de Dios para poder vivir los procesos y para tomar decisiones correctas, y la cual esas decisiones van a llevar consecuencias. Pero si nosotros no tomamos decisiones correctas, toda situación, toda decisión, si es buena, lleva consecuencias buenas, pero si es mala, también lleva sus frutos. Y a través de la palabra, el Señor nos enseña que nosotros, basados en procesos y en esa decisión, tenemos un ejemplo que es lo que yo le dije, la vida del águila. ¿Qué sucede? En su tiempo de vida, que el águila pasa, son como 70 años. Pero cuando el águila llega a los 40 años, el águila empieza a envejecerse las plumas, se le encorva el pico, ya el águila no puede comer, ya no puede agarrar su presa, ya no se le vuelve flexible, el águila tampoco puede agarrar su presa y el águila puede llegar a morir. Entonces, es una forma literal como el águila pasa por ese proceso tan difícil a los 70 años de vida, pero para llegar, cuando llega a los 40, entonces, como le dije, sus alas ya ella no puede volar, su pico se encorva y ella se empieza a lastimar su pecho con su pico, las uñas también se le dañan, ¿verdad? Entonces ya ella no puede sujetar, así como muchas veces nosotros cuando pasamos por estos procesos dolorosos, difíciles, angustiosos, procesos que el Señor sabe que nos ha pasado, nosotros si no tomamos una decisión, nosotros podemos morir de una manera literal. Cuando yo digo morir, no me estoy simplemente enfocando a una muerte física, sino también puedo morir en mi ánimo espiritualmente, puedo quedarme en mi tristeza, puedo quedarme en mi dolor y puedo también somatizar a través de esa aflicción, de esa depresión en mi cuerpo, también puede afectarse por ese estado emocional.
Entonces, ¿qué sucede? Ella, lo que es este animal, tiene que tomar una decisión. Entonces, precisamente esta situación debe ser totalmente alternativa. O se deja morir el águila o qué va a hacer frente a su doloroso proceso de restauración, porque el águila se restaura. El águila cuando dice voy el águila quizá en la forma de ser animalito, dice voy a quedarme en lo alto de la montaña y allí voy a vivir mi proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Pasa 5 meses. Son 150 días largos en el cual el águila empieza a renovarse, a restaurarse. Y en este punto, tomando esto como ejemplo, yo le haría a una persona una pregunta o a usted una pregunta. ¿Qué piensas que harías tú? Otra pregunta. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Morir? No en una forma física. ¿Te dejarías vencer del temor al punto que puedas acabar sumergido en una depresión emocional y por ende acabar todas tus motivaciones? ¿Qué sería lo peor caso qué sería lo peor en este caso? Levantarme, que aunque más doloroso que sea ese proceso, esa decisión la cual yo estoy pasando, yo puedo pedir las fuerzas de parte del Señor y levantarme y pedirle a Dios ayuda y fortaleza y decir, yo no me voy a dejar someter de este dolor, porque Dios me ha dado a mi promesa en que Él dice que Él nos levantaría del polvo, en que Él dice que Él se llevó el dolor nuestro en la cruz del Calvario, en que Él dice que todas aquellas cosas que el enemigo ha querido traer en mi vida, en su nombre nosotros seríamos no vencedores, seríamos más que vencedores, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y Él anuló todo decreto que Satanás había sacado en contra de nosotros por haber caído en el pecado. Entonces Jesús venció, por eso nosotros somos más que vencedores. Entonces, de acuerdo a esto, si nosotros vamos a el ejemplo del águila, cuando el águila toma la decisión de pasar por este proceso, el águila toma fuerzas, ¿verdad? Se llena de fuerza y el águila empieza a volar a lo más alto de una montaña y se pone en lo más alto de la montaña cerca de oigan bien, cerca de un peñasco, donde ella queda totalmente sola y se queda ahí en su nido donde no necesita volar. Nosotros como seres humanos muchas veces nos quedamos completamente solos a través de algunas circunstancias, de situaciones, donde tú sientes que cuando tú llamas a alguien parece que todo el mundo tiene el teléfono ocupado. Todo el mundo está metido en cada situación como es natural. Donde tú sientes que aquellas personas que tuvieron un día contigo ya no están. Te sientes muchas veces en un desierto o sientes que aún tus oraciones no llegan ni siquiera al cielo raso. Te sientes solo, así se siente el águila. El águila queda totalmente sola para poder vivir su proceso, pero el águila toma fuerza y es valiente y esforzada. Ese proceso del águila es doloroso, empieza a arrancarse, ella se arranca el pico, cuando después el pico crece, porque al águila le vuelve nuevamente a crecer su pico, entonces el águila nuevamente vuelve a ver su pico y ahí es donde empieza ella a arrancar sus plumas. Y cuando el animal arranca las plumas, le has arrancado alguna vez o has visto cuando le arrancan las plumas al pollito cuando lo matan, a un pollo,
¿qué sucede? Él sangra a través del poro donde está incrustada su plumita, porque está en cada una de sus partecitas. Él sangra, el animalito sangra, el águila se queda totalmente peladita y sangrentada. ¿Ah? Las garras también, las garras también, ella se destruye sus garras, pero después todo le empieza a crecer. Nuevamente vienen plumas nuevas, pico nuevo, plumas nuevas, garras nuevas. O sea que el águila se rejuvenece teniendo ya 40 años. Esa águila se golpea contra el peñasco hasta arrancar y espera con paciencia que su pico vuelva a crecer, ya que este nuevo pico arrancará cada una de sus plumas de su cuerpo y luego golpeará las uñas contra la roca hasta quitarlas completamente. Así pasa en nuestras vidas. Hay circunstancias las cuales traen dolor a nuestras vidas. Sentimos que hemos envejecido muchas veces emocionalmente, espiritualmente, que el dolor muchas veces ha ganado a muchas personas la batalla, que hay personas que en este tiempo no deciden vivir sino morir porque no saben qué hacer, personas que llegan aún hasta el suicidio porque dijeron hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí, me cansé. Pero cuando nosotros miramos a lo alto y decimos, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro, el mismo salmista dice, se da la respuesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros tomamos una decisión de confiar en Dios, de cambiar esas circunstancias por más difíciles que sean, el Señor nos va a ayudar. El Señor no deja a sus hijos desamparados. El Señor no quiere que ninguna persona se quede en el polvo, sino que siga adelante. El Señor quiere ver a sus hijos bendecidos de una manera espiritual y una manera material, porque las bendiciones de Dios no traen tristeza con ella. Después de estos 5 largos, dolorosos meses, el águila sale renovada, sale volando, y hay algo hermoso que el águila tiene como ejemplo. Ella se deja llevar de la tormenta. La tormenta la lleva hacia el lugar, ella no revolotea, ella no se estresa, aquí está la situación, la tormenta, yo voy a revolotear, a luchar contra eso. Ella se deja llevar de la tormenta y esa tormenta la lleva al lugar de su destino. Entonces, en su vida se cumple una nueva etapa maravillosa y esta águila vive 30 años más. Por eso, en totalidad, posiblemente sea de 70 años de la vida de este hermoso animal. Yo no puedo concluir esta historia sin mirar a través de la palabra los grandes ejemplos de proceso. Tenemos un proceso bien hermoso pero doloroso, un proceso y una decisión que pudiéramos decir que ha sido el más grande y fiel, que es el proceso y la decisión que tomó Jesús por causa de una humanidad que había caído por el pecado, que a lo largo de su vida vivió Jesús muchos procesos, y esto lo podemos ver en los evangelios que narra la vida de nuestro amado y hermoso Jesús. Tenemos uno en especial que impacta fuertemente cómo Jesús se aleja cuando ya le estaba llegando el tiempo de morir en la cruz. Él se alejó de sus discípulos, él se alejó de sus amigos, él se alejó y se fue al monte a solas a orar en el monte Getsemaní, como dice la palabra. Allí él pasó por ese proceso doloroso. Allí en ese momento se estaba preparando para una de las misiones que nosotros ninguno hemos podido llevar, morir por nosotros. Nadie ha muerto. Yo no he muerto por nadie, solamente Jesús. El ser humano no puede morir por nadie.
y darle vida, ¿verdad? De renovación, de perdón. Solamente Jesús es el único que pudo pasar por este proceso y esta decisión. Yo soy el que voy a la cruz del Calvario por ti y por mí, porque yo voy a restaurar la raza humana. ¿Estás pensando por algún proceso en tu vida en el cual tengas que hacer una decisión? En este momento yo le hablo a una persona que esté pasando por un proceso, aunque sea doloroso, pero tienes que tomar una decisión. La respuesta es que tienes que descansar en Dios, que tienes que buscar la dirección de Dios, ya que el Señor está viviendo juntamente contigo este proceso. Tienes que creer en Él. Tienes que decirle, Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres y permitir que Él sea parte de tu vida. Así que hoy te invito a que tú dejes entrar a Jesús en tu vida y puedas tomar una buena decisión, que seas transformado y puedas ver en tu vida y en la vida de tu familia una transformación, que es lo que el Señor quiere.